Muy buenos días, queridos estudiantes. Paso a compartirles esta diapositiva sobre el tema que vamos a tratar en esta clase. Un tema que ustedes lo conocen muy bien, no es un tema nuevo, lo hemos hablado anteriormente en otros temas y pues vamos a enfatizar un poco más sobre la lucha social y política, el camino para la construcción de la democracia. Bien, la lucha social es una expresión de la lucha de clases, es decir, la lucha de la clase trabajadora contra su explotación, opresión y alienación, y por su libertad frente al capitalismo y el Estado. La lucha política se desarrolla cuando los trabajadores, el proletariado, luchan ya no contra un patrón individual, sino contra toda clase que ostente el poder económico y político de la sociedad. Luchan por la destrucción del Estado como instrumento de dominación de la clase burguesa y por arrebatarle a ésta el control de los medios de producción. Como ustedes saben, siempre, en cada gobierno de turno que hemos tenido, siempre el pueblo, la sociedad, hemos tenido que luchar y salir siempre a reclamar nuestros derechos. Bueno, ustedes saben que nosotros el año pasado, en octubre, los primeros días de octubre, pues vivimos unas protestas muy violentas en contra del gobierno actual, el gobierno de turno, en este caso de Lenín Moreno, que quería tomar unas decisiones que de alguna manera los indígenas, sobre todo, se veían muy inconformes y salieron a las calles a protestar. Todos tenemos el derecho de protestar algo con lo cual no estamos de acuerdo. Lo importante es que en las luchas sociales que hemos tenido y tenemos, pienso yo en el futuro, seguiremos saliendo, seguiremos protestando porque siempre se han vulnerado nuestros derechos y pues lo único que tenemos que entender es que la violencia no ayuda en absoluto a nada ni a nadie. Bueno, luego de terminar pues esta breve explicación, les voy a compartir un video en el cual les pido observar, analizar. Y pues el día viernes que tendremos nuestra clase Zoom, realizaremos una conversación, un conversatorio en relación a este tema. Sería importante que ustedes analicen también un poquito las páginas de sus libros con este tema para poder ese día intercambiar como lo hacemos con sus criterios. Voy a pasarles entonces el video a continuación. Ha producido un aumento enorme de protestas en el mundo. El descontento popular por el elevado incremento del costo de vida, la economía estancada, instituciones débiles e indicadores de corrupción ha motivado a miles de ciudadanos a tomar las calles y manifestarse contra los gobiernos y la élite política. Solo en octubre, Amnistía Internacional ha documentado manifestaciones en Bolivia, Líbano, Chile, España, Irak, Hong Kong, Ecuador, India y Egipto. La forma en que los gobiernos en general han decidido responder a estas protestas ha sido con una dureza tal que en muchos casos ha incurrido en violaciones graves de los derechos humanos. En algunos lugares, como Hong Kong, las protestas se están prolongando mucho tiempo a pesar de la enérgica actuación de la policía, mientras que en otros países las manifestaciones fueron reprimidas rápidamente mediante tácticas como las detenciones masivas. ¿A qué se deben estas protestas? Las acusaciones de corrupción en el gobierno han contribuido a desencadenar oleadas masivas de protestas en Egipto y Líbano. A finales de septiembre, miles de personas se manifestaron en todo Egipto. Las protestas fueron desencadenadas por una serie de videos que se hicieron virales en los que se denunciaba la enorme corrupción imperante de las Fuerzas Armadas egipcias. También se denunció que el presidente, su esposa y altos cargos del gobierno se apropiaron de 13 millones de dólares que se habían facturado a la administración durante la construcción de un hotel de lujo para una compañía castrense.
En Líbano, las manifestaciones se desataron tras el anuncio del Ejecutivo de introducir un impuesto a las llamadas telefónicas hechas a través de WhatsApp y otras aplicaciones similares. La tasa formaba parte de una serie de medidas tomadas por el primer ministro Saad al-Hariri para enfrentar la grave crisis económica que atraviesa el país. Después de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, el gobierno retiró la propuesta del polémico impuesto, pero las movilizaciones no cesaron. En Chile, los estudiantes iniciaron las manifestaciones después de que el gobierno anunciara el alza de los precios del transporte en Santiago. La preocupación de la ciudadanía se debía al hecho de que Chile tiene uno de los peores índices de desigualdad de ingresos del mundo. Ello desencadenó una ola de protestas que sumió al país en la mayor crisis política y social desde su retorno a la democracia en 1990. La situación se agravó cuando la violencia tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con la quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno, entonces, decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares, quienes, además, ordenaron toque de queda en la ciudad. En Ecuador, la decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de poner fin a los subsidios a los combustibles desencadenó protestas multitudinarias por un polémico paquete de medidas de austeridad que las autoridades se vieron obligadas a cancelar de inmediato. Como respuesta, Moreno anunció el traslado de la sede del gobierno de Quito a Guayaquil. También decretó un toque de queda, restringiendo la circulación en las zonas aledañas a instituciones estratégicas como la sede de la Presidencia, la Asamblea Nacional o la Contraloría. Cada vez son más las personas que toman las calles para expresar su preocupación por el poco compromiso de los gobiernos ante la problemática del cambio climático. Uno de los momentos destacados fue en septiembre, cuando más de 7,5 millones de personas participaron en una semana de huelgas por el clima en 185 países. Las protestas fueron organizadas por Viernes por el Futuro, un movimiento juvenil iniciado por la activista sueca Greta Thunberg, que empezó a hacer una huelga frente al parlamento de su país hace apenas un año. En octubre, hubieron movilizaciones y manifestaciones masivas en Barcelona y el resto de Cataluña, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra 12 dirigentes y activistas políticos catalanes. En la India, las protestas se dieron después de la decisión unilateral del gobierno indio de revocar un artículo de la Constitución que garantizaba una autonomía especial a Jammu y Cachemira y dividir el Estado en dos territorios distintos de la Unión. Todas estas manifestaciones y cambios se hicieron en medio de un apagón de las comunicaciones, toques de queda y restricciones en la circulación y detenciones masivas de dirigentes y activistas políticos en la región. Por último, Hong Kong es escenario de lo que posiblemente es una de las mayores y más prolongadas protestas ligadas a las libertades políticas de este año. Las protestas empezaron en abril del 2019, después de que el gobierno de Hong Kong presentara un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a China continental, aunque el gobierno retiró finalmente su plan de introducir el proyecto de ley. Las protestas se han convertido en un llamamiento mucho más general al cambio, que incluye la petición de una revisión exhaustiva de la respuesta policial y reformas políticas que permiten que sea la propia ciudadanía la que elija a los y las dirigentes de Hong Kong. Un informe pronostica que en 2021, 2/3 de los países del mundo se verán afectados por las medidas de austeridad, es decir, casi 6,000 millones de personas. Se calcula que el coste humano de estas medidas incluirá la pérdida de empleo de millones de personas, que tendrán pocas posibilidades de encontrar un trabajo alternativo. Ok, bueno, con esto terminamos Así está Chile hoy. ya de observar este video en el cual ustedes pueden observar que no solamente aquí en nuestro país hubo las protestas, sino a nivel mundial, como ustedes acabaron de ver.
la mayoría de ellas muy violentas, como en nuestro caso, en nuestro Ecuador, así pasó. Y bueno, lo único que podemos decir es que el derecho lo tenemos a protestar, pero a generar caos, violencia, creo que no. Obviamente, cada gobierno debe respetar siempre los derechos que cada uno de los ciudadanos tenemos cuando queremos protestar de algo que no estamos de acuerdo y lograr muchos acuerdos, y lo importante es llegar a un diálogo para poder generar paz y tranquilidad en un estado. Bueno, mis chicos, espero que haya quedado claro este tema. Ojalá, no, el día viernes que tenemos nuestra clase Zoom, si quisiera que se me preparen un poquito en relación a esto para hacer un conversatorio entre todos y poder dar el criterio de este tema. Nos vemos la próxima clase. Me despido, chicos. Chao.